Estamos en el tema cuando el cristianismo era nuevo. Este libro nos ha ayudado mucho para afianzar nuestras convicciones, para poder entender cómo la iglesia puede desviarse, cómo la iglesia puede mantenerse firme en una sola línea doctrinal, una sola línea de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestro tema hoy se llama Tinieblas. Esta es la cuarta sesión de este libro y vamos a desarrollar este tema que es triste verlo en la historia, pero es un tema que continúa repitiéndose hoy en día. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque nos permites fortalecernos, nos permites tener convicciones claras, fuertes, firmes en su palabra. Señor, gracias porque nos muestras a través de la historia las cosas tremendas que han afectado a nuestra familia espiritual, la iglesia, a lo largo de la historia y que todavía sigue afectando. Ruego, Señor, que usted tome control de cada cosa que llevamos a cabo en la iglesia, en nuestras vidas, con las personas que nos rodean. Permítanos ser una luz en medio de tanta oscuridad. Tome control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Tinieblas, así se llama el mensaje basado de los capítulos 13 al 16 del libro Cuando el cristianismo era nuevo. Algo que pasó en este proceso de la historia es que el cristianismo primitivo se salvaguardó en 4 muros. Ninguna revelación era nueva: la separación del mundo, el recurrir a las iglesias apostólicas y la independencia de cada congregación. Ellos se mantenían firmes en la doctrina, en las convicciones, lo que habían aprendido. Estaban separados del mundo, es más, el mundo los perseguía porque no eran como el mundo, estaban determinados a renunciar del mundo. También cuando habían situaciones complejas recurrían a otras iglesias para pedir consejería acerca de temas determinados. Y finalmente cada iglesia era independiente, mantenían las mismas convicciones, pero eran independientes, funcionaban de una manera independiente, pero con una solidez firme. Veremos varias cosas y comenzaremos con la primera, que es la destrucción del cristianismo primitivo. La amistad con el mundo y la adopción de prácticas paganas llevaron a una corrupción interna de la iglesia, donde la fe genuina fue reemplazada por rituales y prestigio social. Este cambio resultó en una iglesia que, en lugar de influir en el mundo, fue influenciada por él, perdiendo así su esencia original. Pues esta es una de las esencias que se filtró en la iglesia. Durante más de 200 años la iglesia fue perseguida por autoridades, por personas que no estaban de acuerdo con el estilo de vida de nuestros hermanos cristianos, que se apartaban del mundo, que no hacían lo que el mundo normalmente estaba acostumbrado. Pero también algo que comenzó a ocurrir es que cuando se comenzó a filtrar la vida del mundo en las personas de la iglesia, entonces ya la iglesia no influenciaba el mundo, sino fue al revés. La iglesia comenzó a ser influenciada por el mundo. Mira, un escritor historiador de esa época llamado Eusebio escribió varias cosas que reflejan lo que ocurrió en ese entonces con la iglesia. Por la libertad, la iglesia cayó en la flojera y la pereza. Se tuvo envidia y se hablaban mal los unos de los otros. El pueblo se dividía en pequeños bandos. Los muros de protección se derrumbaron. Esos 4 muros que mencioné en el inicio se derrumbaron. Constantino oficializó la religión y con eso hubo libertad, pero esa libertad hizo que las convicciones cayeran en flojera, en pereza y los problemas eran más internos. Se daba rienda suelta a la envidia, el hablar mal unos de otros, habían pequeños bandos, que esas 2 cosas se parecen a lo que puede ocurrir hoy en cualquier iglesia. Y finalmente todo eso hizo que esos 4 muros de protección que la iglesia tenía se derrumbaran. ¿Qué fue lo que ocurrió con esa amistad con el mundo? Desapareció la distinción entre cristianos y mundanos. Se condenaron a los herejes a muerte. En lugar de llevar la cruz, comienza a venderse. Trajeron prácticas para tener más crecimiento. Bueno,
ya no había tanta diferencia como hoy mismo. Hay personas que están dentro de la iglesia, ellos mismos se ven a sí mismos como cristianos, pero viven como el mundo. Entonces eso ocurrió, ya no había distinción de quién era cristiano y quién era mundano. También antes la iglesia era perseguida, ahora la iglesia se convirtió en una perseguidora de los herejes, inclusive condenarlos a muerte. En lugar de llevar la cruz cada día, entonces se convirtió en un negocio también, en donde comenzaron a venderse cruces y figuras religiosas. Y también una de las cosas que en ese entonces se quería es que la iglesia creciera, y entonces trajeron prácticas para tener más crecimiento. Eso también puede pasar hoy en este tiempo. No son cosas que solo ocurrieron, es cosas que pasan hoy en día. También vamos a ver con algunas escrituras cómo poder entender que esto ya está escrito en la Biblia y que debemos ser atentos a este tipo de cosas. En Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Algo que debemos de comprender es que la iglesia primitiva estaba separada del mundo, pero con el tiempo comenzó a ceder a las influencias externas. Eso que ocurrió, Romanos 12:2, nos describe que puede pasar cuando comenzamos a vivir según los criterios del tiempo presente. Para ellos, el tiempo presente, ese tiempo mundano, entró dentro de la iglesia, y hoy todo lo que vivimos a nuestro alrededor en este tiempo presente también puede influenciar de una manera negativa en la iglesia. Podemos cambiar la voluntad de Dios para ya hacer la voluntad del mundo. Primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. La iglesia comenzó a comprometer su santidad, a buscar aceptación en la sociedad. Como la religión se oficializó, muchas personas comenzaron a ingresar, pero sin un arrepentimiento y una conversión espiritual. Entonces comenzó a comprometer la santidad. Muchas personas ahí dentro de la iglesia, pero viviendo como en el mundo. Eso pasa hoy en día. Hay tanta seducción del mundo, y dice la Biblia que si uno ama al mundo, no ama al Padre. Así de grave es la realidad. Y la segunda cosa de las que vamos a ver hoy es lo que ocurrió también en ese entonces, que hizo un concilio. Las iglesias estaban fracturando, se estaban dividiendo tanto que el emperador Constantino decidió hacer un concilio para poder pensar de la misma manera, en el cual él era el líder de ese concilio. Eso fue en Nicea en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino. Buscaban unificar la doctrina cristiana, pero centralizó la autoridad eclesiástica. Se establecieron credos universales y se otorgó poder a ciertos obispos sobre otros, erosionando la independencia de las congregaciones locales. Este evento marcó una desviación de las prácticas apostólicas hacia una estructura más jerárquica y politizada. Mira, hoy mismo hay credos que se repiten, que se fueron haciendo en el transcurso de la historia. Esos credos eran como recitar, parecen como oraciones, pero están recitando convicciones. Algunas pueden ser convicciones buenas, pero otras pueden ser convicciones negativas, ¿verdad? Que van en contra de la sana enseñanza. Aquí en Mateo 28, 8 al 10, dice lo siguiente: pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. La estructura de liderazgo de la iglesia primitiva era sencilla y descentralizada, pero luego se convirtió en jerarquía. Eso fue lo que ocurrió en este concilio. Se sometieron iglesias a otras, a algunos se le dio títulos, comenzaron a llamar padres a los líderes, y eso es lo que vino a afectar
el funcionamiento. Eso era terminar de derrumbar esos muros que habían, sobre los cuales estaban construida la iglesia primitiva. Entonces, Mateo es muy claro donde Jesús está diciendo que no llamemos maestros a nadie, que no llamemos padre, guías, porque solamente Jesús es el guía. Entonces, esa estructura, ya que era una estructura sencilla, funcionaban independientemente, ahora se sometieron a una jerarquía, bajo solamente alguien que gobernaba todas las iglesias. Dice Marcos capítulo 7, versículos 7 al 8. De nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. La imposición de los credos y tradiciones humanas en Nicea desvió la fe original. Ya no eran esas doctrinas, ya no eran esas convicciones, sino ahora comenzaron a haber ideas, enseñanzas, mandatos, inclusive se comenzó a dejar el mandato de Dios para seguir esas tradiciones de los hombres. Muchas tradiciones entraron de esa manera. Muchas tradiciones que hoy inclusive se siguen practicando en algunos lugares, en algunas iglesias, particularmente en la iglesia católica. Entonces, eso fue lo que ocurrió en ese concilio, en esa reunión. A lo largo de la historia han habido concilios que tratando de resolver las situaciones que la iglesia experimenta. Un personaje influyente, se cree que es el cristiano más influyente, si le llamo cristiano, de esa época, según este libro de Cuando el cristianismo era nuevo, fue Agustín de Hipona. Fue una figura central cuya teología dejó una huella profunda en la iglesia. Hay algunas enseñanzas de él, como la predestinación, el pecado original y la gracia divina, que redefinieron conceptos clave de la fe cristiana. Aunque buscaba defender la ortodoxia, sus interpretaciones también introdujeron debates teológicos que perduran hasta hoy. Este personaje, Agustín de Hipona, tenía cosas buenas, pero también cometió errores que dañaron a la iglesia de los primeros siglos. Metieron prácticas, conductas que se alejaron de la doctrina que fundó la iglesia. Algunas prácticas iniciadas por Agustín de Hipona permanecen hasta nuestros días. Vamos a ver algunas de ellas. María nació y vivió su vida entera sin ningún pecado. Esto fue algo que él instituyó. Los niños no bautizados se condenan eternamente. El coito dentro del matrimonio es siempre un acto depravado. La guerra puede ser santa. No hay perdón de pecados, sino solo dentro de la iglesia católica. Mira, aquí hay varias cosas, ¿verdad? Diciendo que María vivió toda su vida sin pecado. Un niño que no tiene conciencia, que nace sin pecado, que no tiene pecado, aquí es donde nace lo llamativo del pecado original, donde dice que está condenado eternamente. Tantas cosas que hasta el día de hoy se siguen creyendo, pero que están desviadas de la verdad. Otras cosas que se practicaron a través o que fueron autorizadas por Agustín de Hipona es que algunas prácticas, él dijo, algunas prácticas y enseñanzas de los apóstoles ya no se aplican a los cristianos porque los apóstoles vivieron en una época diferente. Hay un fuego purgante para las almas de los justos a quienes les falta la purificación completa. Los muertos pueden sacar provecho del sacrificio de la Eucaristía. Es justo que un Estado cristiano persiga a los herejes. Mira cuántas cosas, tratando de entender. ¿No te parece muy similar a lo que hoy se dice, que la Biblia ya está obsoleta, que se escribió en tiempo diferente? Eso es lo que algunas personas con tendencias que nos quieren desviar de una vida de acuerdo a la palabra de Dios dicen hoy en día. Él lo dijo, que esas prácticas y enseñanzas de los apóstoles ya no aplicaban. También aquí viene la idea del purgatorio, también la persecución a muerte. Imagínate, de los herejes, los que estaban en contra de la iglesia. La iglesia, de ser perseguida, ahora pasó a ser perseguidora de sus opositores. Por eso es que hay tantas cosas terribles que a lo largo de la historia ocurrieron en persecución y asesinato de personas que estaban en contra de los pensamientos de la iglesia que gobernaba en ese entonces. Leeremos aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 8.
Colosenses 2:8. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. La teología de Agustín mezcló el pensamiento filosófico con la doctrina cristiana. Hubo muchas cosas que él vino a involucrar dentro de la creencia cristiana, y básicamente aquí fue donde ya hubo más pensamiento, ideología, filosofías humanas más que espirituales. Vamos a seguir viendo aquí mismo en este punto 3 otra escritura para poder ayudar a entender de qué manera poder ver que no había orden en esto, que se desvió. 1 Corintios 3:10 al 11 dice: yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Las enseñanzas de Agustín tuvieron un gran impacto, pero el fundamento siempre debe ser Cristo y los apóstoles. Desde el concilio de Nicea hasta Agustín, comenzaron a venir muchas ideas humanas, tradiciones, mezclarse con las prácticas que se hacían, y muchas de esas todavía se siguen haciendo en este tiempo. Algunas de ellas ni siquiera eran prácticas que estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Eran más bien ideas que surgieron de Agustín de Hipona. De aquí viene lo que es la Reforma. También en estos capítulos se trata lo que es la Reforma. Muchos han escuchado la parte de la Reforma, pero no logran comprender qué significa esto. Hoy vamos a dar una pincelada para poder saber un poco de lo que fue la Reforma, no tan profundo, pero qué fue lo que sucedió. La Reforma protestante del siglo XVI fue liderada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino. La Reforma intentó corregir abusos y doctrinas erróneas de la Iglesia Católica. No logró restaurar completamente la pureza y simplicidad del cristianismo primitivo. Si bien se enfatizó la autoridad de las Escrituras y la justificación por la fe, persistieron estructuras y prácticas alejadas de las enseñanzas originales de los apóstoles. Debido a esas prácticas que estaban alejadas de los fundamentos de la iglesia del primer siglo, de la iglesia primitiva, vino este movimiento conocido como la Reforma, y una de las figuras importantes es Martín Lutero. Tratan de corregir las cosas que se estaban dando, las doctrinas y abusos católicos que se estaban llevando a cabo, tratando de restaurar nuevamente esa pureza del cristianismo primitivo, pero no se logró del todo. Básicamente persistieron algunas prácticas, hasta el día de hoy siguen persistiendo. Y vamos a ver algunos aspectos de cuál fue el origen de esta reforma. La reforma se inició como respuesta al abuso en la práctica católica de conceder indulgencias. El Papa, buscando fondos para reedificar el templo de San Pedro en Roma, autorizó a un dominico llamado Juan Tetzel para que vendiera indulgencias. Jugó con los parientes de difuntos diciéndoles, esta frase es muy famosa, dice: tan pronto como la moneda resuena en el cofre, el alma de su amado brinca del purgatorio. La contribución de Lutero fue su énfasis sobre la Biblia como la única fuente de autoridad, sola escritura. Esto fue algo positivo, pero vamos a hablar un poco de las indulgencias. La Iglesia Católica comenzó a cobrar para decirle a las personas que estaban perdonadas. Eso se le llaman indulgencias. Cometí un pecado, bueno, da cierta cantidad de dinero y compras la indulgencia. De hecho, en el libro hay una historia divertida de un joven que le dice a este hombre que anda dando indulgencias que si era posible dar una indulgencia por algún pecado que se iba a cometer. Y este hombre dijo que sí. Entonces él dio ofrenda por un pecado que iba a cometer. Y lo que sucedió con otro grupo de personas, a este hombre, cuando llevaba el dinero de las indulgencias, lo asaltaron, y era este hombre, pero ya estaba perdonado porque él ya había pagado por ese pecado que estaba haciendo. Entonces
Esto fue algo que definitivamente movió, como otras prácticas que venían desde Agustín de Hipona, movió el hecho de poder reformar la iglesia, lo cual se buscaba, pero unas cosas eran los abusos que se estaban cometiendo y particularmente la venta de indulgencias. Imagínate dar dinero por alguien que haya muerto y ya salía del purgatorio inmediatamente a través de esa ofrenda que se diera. Así que ese tipo de cosas, se edificaron templos a través de indulgencias, a través del dinero que se les pedía. Entonces ahí comenzó. Mateo 15, 13 dice, Él les contestó, cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Cualquier estructura o doctrina que no provenga de Dios será eliminada. A lo largo de la historia han surgido personas que en los tiempos pasados le llamaban herejes, también se le habla de la apostasía, que comienzan a poner estructuras, doctrinas y algunas van desapareciendo. Eso ocurre ahora, alguien inventa una nueva, yo le llamo filosofías, más que doctrinas, una filosofía de cómo está Dios en una persona y muchas veces no son fundamentadas con la Biblia. Entonces, tarde o temprano esto va a ir desapareciendo, pero así es como se trata del mundo entrar en la iglesia y lo que no es puro en la iglesia, tarde o temprano Dios lo va a arrancar de raíz. Así que si hay cosas que pueden estar sucediendo en las iglesias hoy en día, si algo no es bíblico, tarde o temprano Dios lo va a quitar, porque esas son las luchas que venían y son las luchas que acontecieron en el proceso de la iglesia a través de estos siglos. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 al 4, dice, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Algo que debemos de comprender con todo esto que estamos aprendiendo es que la iglesia debe volver a su primer amor y no conformarse con reformas superficiales. De hecho, esto es lo que le está diciendo aquí Jesús al apóstol Juan a través de este capítulo, que la iglesia vuelva a su primer amor. Vuélvete a Dios significa arrepentimiento. Debemos de practicar el arrepentimiento. Muchas de las cosas que afectan a la iglesia son cosas del mundo que han entrado a la iglesia, comportamientos del mundo, partidismos, divisiones. Todo esto comienza a afectar a la iglesia y lo que la iglesia tiene que hacer es nuevamente poner atención a lo que Dios espera de su pueblo, un pueblo que viva de acuerdo con su voluntad, ese primer amor. Concluimos con varias cosas importantes. Tenemos que mantenernos fieles a las enseñanzas originales de Jesús y los apóstoles. Por eso tenemos que ir a la Biblia, por eso tenemos que ser estudiosos. Y no solamente estudiosos, sino también personas que practicamos las enseñanzas de Dios. La historia demuestra que cuando la iglesia busca el favor y la aceptación del mundo, corre el riesgo de comprometer su mensaje y misión. Eso fue lo que pasó cuando se oficializó la religión con Constantino, y eso puede pasar hoy, acomodarnos de acuerdo a cómo el mundo esté actuando. También como discípulos de Jesús tenemos que evaluar constantemente nuestras prácticas y doctrinas a la luz de las Escrituras, asegurando que nuestra fe no sea moldeada por las corrientes culturales, sino por la verdad del Evangelio. También al considerar estos desafíos históricos, somos llamados a una renovación personal y como iglesia, buscando una relación auténtica con Dios y viviendo de manera que refleje el amor y la santidad que caracterizaron a la iglesia en sus inicios. Hay muchas cosas que pueden afectar a las iglesias. Quizás voy a citar algún ejemplo. Hoy personas están buscando iglesias que tengan una proyección espectacular, aunque no tenga fundamento bíblico muchas veces. Que tenga un audio espectacular, un edificio espectacular, pero lo que necesitamos entender, puede existir todo eso, pero si no existe el fundamento bíblico, realmente las personas están buscando algo que les llama la atención, pero no algo con lo que puedan estar viviendo. Entonces, ese tipo de cosas, la ideología de género, por ejemplo, que la iglesia se adapte a la ideología de género, utilizar una palabra
que trataron de usarla para doblegar las convicciones bíblicas como la tolerancia. Son intolerantes, en la iglesia son intolerantes, entonces teníamos que tolerar todo tipo de pecados, todo tipo de cosas que van en contra de la palabra de Dios, usando la palabra tolerancia. La pregunta es, si piden tolerancia de la iglesia, de las comisiones cristianas, la pregunta es, ¿por qué no nos toleran a nosotros con ese estilo de vida? Eso se parece un poco más a la persecución, que nos persiguen por nuestras convicciones, y lo peligroso es que algunas iglesias comiencen a torcer ya la doctrina bíblica diciendo, sí, es que son cosas de otro tiempo, ahora tenemos que ser diferentes. Entonces se parece mucho a lo que decía Agustín de Hipona, que las enseñanzas de los apóstoles eran de otra época, de otro momento. Así que todo esto que hemos aprendido realmente nos enseña las tinieblas que pasó en la historia de la iglesia, pero que todavía puede seguir pasando cuando se hace a un lado el fundamento bíblico y entran más pensamientos, ideologías, filosofías y maneras de actuar humanas más que espirituales. Un fuerte abrazo. Feliz noche.